Aprendí algo, y es que siempre he escuchado, y todo el que está aquí que tiene conocimiento de la Biblia o acerca de Jesús, si nos pregunta que si queremos ir a Israel, todos decimos que sí. ¿Quién no quiere vivir esa experiencia? Y si usted la vivió, usted quiere repetirlo, ¿sí o no? Pero me puse a pensar, escuchando a un hombre de Dios hablando de su trayectoria por Israel, y dije, Dios mío, qué tan ingrato a veces somos. Y es que todos queremos andar, caminar por donde Jesús estuvo, pero a veces ignoramos donde Él está. Si de la misma manera que nosotros tuviéramos la intención de andar por las calles que Él andó, de tocar los lugares quizás donde Él se sentó, tuviéramos la intención de aprovechar la atmósfera en el lugar donde Él está, donde Él se mueve. Así es que si yo tengo la oportunidad de ir a Israel, gloria a Dios, pero mientras eso acontece, yo voy a aprovechar la presencia palpable, tangible de Él a donde quiera que yo me muevo. No es tan importante ir donde Él estuvo si yo ignoro gozarme de donde Él está. Pero yo le voy a invitar inmediatamente a que usted busque en su Biblia en el Evangelio según Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 8, aleluya, versículos 22 al 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Dale la mano al que está a la par tuya y dile: para que llegue el cumplimiento. Para que llegue el cumplimiento. Y antes de entrar en la palabra que leímos, gloria a Dios, yo quiero hablar o conceptualizar este término de cumplimiento. Y cumplimiento es sinónimo de ejecución, realización, desempeño, conclusión o terminación de algo en específico. Cumplir se entiende por aquello que se prometió, que se combinó o se convidó a hacer con mutuo acuerdo en un momento o de una forma determinada. Así es que cuando yo cumplo, hago que mi palabra se evidencie, se revele y se manifieste. Pero me llama la atención también que cumplir aparece en la Biblia de manera per se y de manera separada también, porque todos los que estamos aquí de una forma u otra hemos recibido una palabra de Dios y estamos a la espera de la manifestación, de la materialización, es decir, del cumplimiento. Mientras estudiaba esta palabra, encontré que este concepto se utiliza en diferentes campos para su aplicación. Y me di cuenta que cuando se habla de cumplimiento en una empresa, se refiere, y este me llamó mucho la atención y es en el que yo quiero centrarme en esta noche. Dice que se refiere al proceso de preparar y entregar la orden de un consumidor. Y una de las cosas que me llamó la atención y es que para que haya cumplimiento, primero tiene que haber una preparación. Cumplir en la Biblia no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace.
Y el término hebreo más parecido o más usado que se pueda conectar con lo que es el cumplimiento es el pleroma. Diga conmigo pleroma. Pleroma no es más que la plenitud, el acabamiento, la terminación, la perfección, la maduración de una obra. Pero en esta noche yo sé que todos los que estamos aquí, repito, tenemos una palabra de Dios. La Biblia dice que usted nos eligió, a usted lo eligieron. También la palabra dice que usted y yo estamos aquí porque fuimos atraídos, seducidos por la persona del Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Usted no está aquí simplemente porque un día alguien lo invitó a la iglesia, aunque eso es parte, pero el Espíritu a través de esa persona permitió que usted pudiera llegar aquí. Usted no está aquí porque simplemente a la pastora, el pastor, a los líderes un día se le ocurrió hacer una actividad y usted llegó y se sentó. Usted está aquí porque usted fue atraído por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, que es el que convence, le reveló la importancia, la bendición de tener a la persona de Jesús en su vida. Y usted aceptó y reconoció a Jesús. Pero cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a entender que cuando decidimos vivir una vida apartada del pecado y conectada con el propósito de Dios, es ahí cuando empezamos a entender que hemos sido elegidos para cosas poderosas de parte de Dios. Y yo quiero que usted sepa o recordarle que a todo el que Dios elige le dice cosas, ¿sí o no? Si usted anotara todo lo que Dios le ha dicho, yo me imagino que usted tiene varios cuadernos llenos. A todo el que Dios le dice, a todo el que Dios elige le dice cosas. Y por consiguiente, hay gente que le cree a un político. Hay gente que se cambia de bando porque el partido que hoy le está ofreciendo le ofrece algo mejor, ¿cierto? Hay gente que dice que yo soy blanco hasta la taza, hasta que el morado no le ofrece 500 pesos más. Hay gente que dice, yo soy de fulanito, hasta que tus intereses no cambian. Cuando los intereses cambian y la oferta aumenta, entonces hay que sentarse a pensarlo. Entonces, cuando usted cree en un político, usted cree porque él le hizo promesa, porque no hay gente más cotorru y muelú que un político sin el Espíritu de Dios. Porque te prometen tantas cosas y usted sabiendo, y usted le cree a gente que usted entiende que tiene los recursos para cumplir lo que dijo. Porque usted no le va a creer a un vagabundo que usted ve en la calle que ande pidiendo, dice que yo te voy a dar esto y te voy a dar aquello, y usted no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa gente no tiene los recursos para cumplir lo que él prometió. Así es que todo el que está aquí ha escuchado y ha recibido palabras de parte de Dios y está a la espera de que se cumplan. Y si usted ya consiguió, obtuvo, recibió algo de lo que usted le prometieron, todavía hay cosas que usted está esperando, porque su palabra dice que nosotros iremos de gloria en gloria, de poder en poder, y el Dios que dio el local da edificio, y el que dio edificio trae los instrumentos, y el que trajo los instrumentos trae las vidas. O sea que Dios sigue fluyendo, bendiciendo, aumentando. Pero hay pasos fundamentales, porque somos muy rápidos para recibir la palabra. Somos rápidos para decir, sí Señor, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Pero sabes una cosa, aunque todos los que estamos aquí tenemos palabra de parte de Dios y estamos esperando cosas que se cumplan en nosotros, hay pasos fundamentales para el cumplimiento de estas palabras. Porque hay gente que está culpando al pastor, a los profetas, al que te dio la palabra, a la intercesora. Pero puede ser que quizás usted y yo estemos volando pasos que son necesarios para el cumplimiento de lo que nosotros se nos dijo. Y en esta noche yo quiero compartir contigo 4P. Diga conmigo 4P.
que tienen los elegidos de Dios para poder ver el cumplimiento de su propósito. Porque aunque tengamos palabra, hay requisitos que yo necesito llevar a cabo para el cumplimiento. Y hay gente que está cargado de palabra, pero está muy malo de obediencia. Y hay gente que está cargado de profecía, pero está muy malo en sometimiento. Así es que aquí tú no vas a arrebatar cumplimiento si no se te pasó el escáner en el espíritu para ver si fuiste probado y saliste aprobado. Se fue la alabanza hasta el pianista, se me fue el pianista, no me toca nada. Porque todos, siervas, somos probados, pero no todos salen aprobados. Una cosa es la prueba y otra cosa es la aprobación. Diga conmigo 4P para el cumplimiento. La primera P de Dios es promesas. La segunda P es prueba. La tercera es protección. Y la cuarta y la última es provisión o pleroma. 4 cosas fundamentales que yo necesito atravesar para poder ver el cumplimiento. Diga conmigo, número 1, promesa. Y en la promesa está sustentado aquello que Dios te dijo. Hoy yo necesito que alguien que viene a un encuentro para su cumplimiento saque cada palabra que recibió de parte de Dios. Porque lo primero que tú debes de tener claro para ir a tu cumplimiento es saber qué fue lo que Dios a ti te dijo. Porque hay gente que está persiguiendo palabra de otro, pero que no está conectada con el diseño de ellos. Y lo primero que yo necesito saber, ¿qué fue lo que Dios a mí? Diga conmigo, a mí. No al que está a mi lado, no al que se sienta detrás de mí, no al que tiene el mismo ministerio que yo, a mí. Lo primero que yo necesito saber, camino al cumplimiento, es cuál fue la promesa que Dios a mí me dio. Pero para yo saber lo que Dios me dijo, yo tengo que saber quién yo soy. Porque cuando no sé quién soy, no creeré lo que a mí se me dijo. Por eso hay gente perdida en su propósito, porque tienen palabras pero no tienen identidad. Por eso es que aunque Dios le da una palabra grande, tienen una condición de carácter pequeña. Cuando yo sé quién soy, sierva, también yo sabré quién no soy. La identidad te da la capacidad de saber quién eres, pero también te da la capacidad de identificar quién tú no eres. Por eso es que hay gente que tiene palabra de palacio, pero tiene preparación de callejón, porque todavía no ha creído que la palabra no se parece al lugar donde nació. Ay, Dios. Mira que está a tu lado, promesas. El nivel de tu promesa tiene que estar a la altura de tu identidad. Porque si tú no sabes quién tú eres, a ti te van a prometer y Dios te va a decir, mira, es que yo te voy a sacar del callejoncito. Como decía el pastor ahorita, si tú viniste de la 42, si tú viniste de Guachupita, de Capotillo, yo no sé, yo no soy de acá, pero he escuchado esos nombres. Si tú viniste de ese lugar, yo te saco de ahí, te llevo a lugares espaciosos y te siento con príncipes. Si tú no has entendido que Dios es suficiente y que de la nada Él lo hace todo, tú cuando te den esa palabra, tú vas a mirar para atrás, vas a mirar a tu lado, porque tú no vas a creer que es contigo, porque el problema está en la promesa. No, no está en la promesa, está en la mente. Por eso el apóstol dijo, ustedes tienen que renovar el espíritu de su entendimiento, y cuando renueven su entendimiento podrán discernir, interpretar cuál es la voluntad de Dios. Si el entendimiento no es cambiado, no hay revelación de su voluntad. Yo siento al Padre aquí. Si el entendimiento no es movido, no hay revelación de su voluntad.
Y si no hay revelación de su voluntad, no puede haber cumplimiento de propósito. Diga conmigo: promesas. Agarro lo que Dios me dijo. Cuando los discípulos, Jesús, en la palabra que leímos en el Evangelio según Lucas, su capítulo 8, versículo 22 en adelante, pasa un suceso interesante que es en lo que yo quiero apalancarme en esta noche. Y cuando Jesús va y se acerca a los discípulos, le dice lo siguiente, y quiero que usted tome en cuenta esta primera palabra que le voy a decir. Él le dice, mi amor, a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que le dijo? En otras palabras, Jesús empezó a darle una promesa a los discípulos de que estaban en un lugar y se iban a desplazar para otro lugar. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: es tiempo de un movimiento. Dile al que está a tu lado: nos están moviendo. Y cuando Jesús le hace la promesa a los discípulos, Jesús le dice, escuche bien, Él le dice: pasemos al otro lado. Pero Jesús no le dice a los discípulos qué iba a acontecer, pastor, minutos después de Él haber declarado esa palabra sobre ellos, de Él haber dado esa indicación a ellos. Jesús le dice: pasemos, pero no le dijo a ellos lo que iba a pasar para ellos poder llegar allá. En este punto del cumplimiento, usted y yo tendremos que tener bien claro lo que Dios dijo de nosotros. Porque el enemigo, escúcheme, el enemigo es experto queriendo desviar la verdad de Dios por la realidad que tus ojos ven. El enemigo es experto queriendo confundir tu verdad con tu realidad. Dile que está a tu lado: mira de nuevo tu situación. Mira de nuevo tu situación y averigua si lo que tú vives se parece a lo que Dios te dijo. Ay, yo siento a mi Padre aquí. Determina si lo que vives hoy se parece a lo que Dios te dijo cuando estabas en el hoyo. Si no se parece a lo que Dios te habló, dile: estoy parado en mi promesa. Alguien puede decirle a su situación actual: estoy parada en mi promesa. Siento a mi Padre aquí. En este punto de la promesa, por eso es que yo le digo a la gente: nosotros somos pentecostales, sentimos el fuego, hablamos en lengua. Pero cuando Dios te esté hablando, antes de danzar, escucha lo que Él te está diciendo. Porque también la religión nos enseñó a ser más eufóricos que entendidos. Yo sé lo que le digo, yo crecí en la iglesia. Y crecí en una iglesia, mire, ya usted sabe, no tengo que decirle muchas cosas. Y nos enseñaron que mientras más corríamos, mientras más sentíamos, más recibíamos. Pero cuando nos parábamos del piso y nos preguntaban: ¿qué te dijo el predicador? Yo no sé lo que me dijo, pero yo sentí un fuego. Por eso vemos gente con mucha unción, pero desvirtuado de su propósito. Porque aunque tienen unción, no escucharon la instrucción para que se lleve a cabo la manifestación. Hay gente despierta aquí en la conciencia. Entonces, cuando Dios nos habla de promesas, tenemos que abrir el entendimiento, porque junto con la promesa te integrarán las herramientas para el cumplimiento.
Porque Dios nunca te va a entregar promesas sin darte la herramienta para que se cumplan. Si no, pregúntale al pueblo de Israel y a Moisés cuando se iban. ¿Sabe lo que Dios le dice al comandante? Le dice: mire, ustedes se van a ir camino al desierto, es verdad, pero escucha instrucción. Van para el desierto, pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes no van solos. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar una señal. Y lo primero que ustedes tienen que saber, que de día lo va a guiar a ustedes una columna de nube para que el sol no lo queme, pero de noche lo va a guiar una columna de fuego, llamado instrucción y cumplimiento. Si usted y yo escuchamos la promesa, pero no escuchamos la instrucción, nunca podemos llegar al cumplimiento, porque no sabemos cómo vamos a llegar. Así es que Dios le habla y le dice a ellos: vamos a pasar al otro lado. Ahí se manifestó la promesa. Es el tiempo cuando brincamos, saltamos. Dios me habló en el Congreso. Wow, qué poderoso. Pero la segunda P para el cumplimiento, diga conmigo: prueba. Esa es la que la gente no quiere. Estaba en un evento ministrando hace un tiempo y era un lugar un poco espacioso, y cuando miro detrás, cuando estoy haciendo el llamado, veo una joven que está como media escondida, como escurridiza, y el Espíritu Santo me pone a llamarla. Y cuando yo la llamo, yo le digo, el Señor me hace entender que ella era cristiana y se había apartado. Cuando yo le hago el llamado nueva vez y estoy hablando con ella para conversión, ella me dice: mira, yo sé que todo lo que tú me estás diciendo es verdad, y yo sé, porque yo de verdad era cristiana y me gustan las cosas de Dios. ¿Y por qué tú no aceptas a Jesús? ¿Por qué tú no lo reconoces? ¿Por qué tú no vuelves? Y me dice ella: no, lo que pasa es que yo vengo a la iglesia a veces, tú sabes, y me gustan las cosas de la iglesia, pero hay cosas que yo hago que no son de una cristiana, y yo sé que si yo me entrego a Cristo de manera total y completa, yo voy a tener que soltar todo eso. Me gustan las cosas de la iglesia, pero no quiero soltar mi vieja naturaleza. Así hay gente, pero qué bueno, ella fue sincera estando afuera. Hay gente que no son sinceros estando adentro, porque ellos tienen la capacidad. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que bendecir el nombre del Eterno. Ella dijo: me gustan sus promesas, pero le corro a la prueba. Pero hay gente aquí culpando a los pastores, a los líderes, a los predicadores que tienen promesa, porque ellos lo entraron en la prueba, pero salieron desaprobados porque escondidas hicieron lo que no tenían que hacer. El problema no es el liderazgo, mi amor. El problema es tu conducta pecaminosa que impide. Sí, porque estamos en una generación de muchos dones, pero con poco carácter. Pregúntale a Sansón: ¿quién tenía más unción que Sansón? Ese hombre era descabellado con la unción, la capacidad que él tenía de hacer tantas cosas. Pero sierva, el hombre con más unción se postró ante una falda que no era de él, que era prohibida, porque al que tenía unción le faltó carácter. Entonces hay mucha gente que tiene la unción, no se lleve de que porque yo venga aquí y yo brinque y salte y wow, qué bien predique. No. Detrás de cámara, ahí es que se sabe. Entonces hay gente que tiene promesas, pero le tiene miedo a la prueba. Mira que está a tu lado: si omites la prueba, no habrá cumplimiento para ti. Oiga lo que el Señor le dice a los discípulos. Pasemos al otro lado. Pero el lago donde ellos iban a pasar para llegar al otro lado era el lago de Galilea, y se encontraba a una distancia de 20 kilómetros. Imagínense, de 20 kilómetros de largo en su parte más larga, y de 12 kilómetros de ancho en su parte más ancha. Y usted puede ver la distancia que ellos tenían que recorrer para llegar al otro lado. En esta parte ellos estaban aproximadamente a 8 kilómetros de ancho. Es decir, que ellos estaban en una trayectoria del camino, que en esa trayectoria habían cosas que se podían desencadenar. Diga conmigo: cosas buenas y cosas no tan buenas.
Así es que en esa distancia Jesús solamente le dice: pasemos al otro lado, pero no le habla del desenlace, de la trayectoria, de lo que iba a pasar para que ellos pudieran llegar. ¿Y sabe qué pasó? Diga conmigo: se levantó la tormenta. Porque luego de la promesa tienes que estar activo con las herramientas que te entregaron para saber por dónde viene el pichón, por dónde viene el enemigo. Con una tú tienes que gozarte la palabra de Dios, y con otra analizar qué es el próximo paso que tú vas a dar. Por eso Jesús fue el modelo específico de victorias ganadas de manera continua. No era porque Jesús era simplemente Jesús, el enviado de Dios, y él no tenía que hacerlo porque era 100% hombre y 100% Dios. Pero la Biblia dice que cuando Jesús sanaba, liberaba, enseñaba, luego que él terminaba una sesión, ¿qué hacía Jesús? Se escondía, se iba a orar, que dejaba a los discípulos en un lugar y se iba a hablar con el Padre, porque él entendía que después de una victoria venía un enfrentamiento con el infierno. Por eso es que cuando tú ganes victoria, con una mano levanta tu mano y con otra busca la espada para decir por dónde que va a venir el pleito, porque yo sé que algo se aproxima. Pero era tan latente la vagancia y la mediocridad espiritual que en una ocasión Jesús se iba, y cuando se devuelve una hora más tarde, ¿qué acontece? Encuentra a los discípulos dormidos, y Jesús se molesta y le dice: ustedes no pueden durar ni siquiera una hora orando. Y es aquí el misterio de promesas incumplidas, porque el mundo espiritual obedece a rangos espirituales. El mundo espiritual obedece a un listado que yo tengo delante de la presencia de Dios, y eso de acuerdo a las horas, al tiempo y a lo que yo paso en la presencia de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa: usted y yo no podemos ser transformados fuera de la presencia de Dios. Y es que Dios no lo hace porque yo oro mucho, no lo hace porque yo ayuno mucho, pero ayunando y orando es la única forma de él hacerlo para yo poder ser transformado. Porque si no soy transformado, no puedo ser transicionado, porque las cosas de la carne no convergen con las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué? Aunque se levantó una gran tempestad de viento, dice la Biblia que mientras ellos iban ahí, se levantó una gran tempestad. Pero había algo particular en esta tripulación y en esta navegación del barco. Había algo particular, y era que quienes iban ahí no entraron por voluntad propia, sino que entraron en obediencia a una promesa. Usted y yo tenemos que analizar si en el estado que nos encontramos hoy, entraste por tu voluntad, entraste porque tú dijiste: me gusta este negocio y me voy a meter, o tú entraste porque recibiste la orden divina de Dios. Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos entraron en una debido a la obediencia a Dios. Así es que tú tienes que identificar por qué tú estás en la tormenta camino a tu cumplimiento. Porque hay tormentas que llegaron por yo no obedecer a los dichos de Dios, porque entendía que la gracia era suficiente para hacer lo que me daba la gana. Y atento a mi unción, me metí en la tormenta, o entré porque Dios me dijo. Jonás no quería que esa gente se salvara, porque él entendía que solo ellos eran merecedores y que esa gente habían pecado demasiado. En el momento que tú te resistas a la gracia de Dios sobre otro, mira hacia tu pasado. Porque nosotros analizamos mucho al otro desde nuestro presente,
porque ignoramos el pasado que nosotros teníamos. Aplauda si quiere. Diga conmigo: promesas y prueba. Te tengo una noticia. Querubín, adorador, ministro, servidor, no sé, sin importar tu posición, en el designio de Dios no importan los apellidos, porque aquí nadie se pega con cuña. El problema es que hay gente que porque no te ve penándole al hombre y te ve siempre bien puesta, articulada así, donde tú debes de estar, entiende que fue una coincidencia lo que está pasando contigo. Y no sabe que tú estar en esta postura, en esta iglesia, en el lugar donde Dios te asignó, con la posición que tienes, fue bajo un periodo fuerte de prueba, pero que aprendiste a saber de quién y a dónde tú dependes. Porque antes de pararte delante del auditorio, lloraste la madrugada delante de él y le dijiste: yo no puedo, yo no sé hacerlo. Pero tú dijiste, tú me enviaste, tú diste una palabra y por tu palabra yo lo voy a hacer. Estoy en esta barca por obediencia a Jehová, y tú lo sabes que me metí aquí por obediencia. Yo no quería esta barca, pero tu voz me susurró y me metió en la barca. Así es que brega con tu gente, porque yo estoy aquí por ti. Usted no sabe las conversaciones de los elegidos en secreto. Usted no sabe las conversaciones de los que Dios señala en oculto, hablando con Dios. Y en esa trayectoria voy avanzando. Se levantó una gran tempestad, y dice la Biblia, de una manera tan fuerte que los vientos soplaban y se anegaba la barca. ¿Sabes una cosa? Que Dios va a permitir situaciones en nosotros, en nuestras vidas, que salgan de nuestro control. Porque los que se encontraban en la barca no eran neófitos. Los que se encontraban en la barca no eran loquitos. Los que se encontraban en la barca fueron procesados en el lugar donde ellos eran expertos. Ay. Pero de repente, los que tenían capacidad de controlar el mal, se le metió una tormenta que sobrepasó su capacidad. Porque Dios va a permitir que se desencadenen cosas en nuestra barca, desde la posición donde Él te permitió estar, para que tú sepas que no depende del título, no depende del conocimiento, no depende de la revelación que tú tengas. Hay cosas que son espirituales. Y óyeme bien, el título, la elocuencia, la capacidad intelectual te permitió entrar, pero solamente la gracia de Dios te va a permitir permanecer. La tercera P, para ir aterrizando, que se manifiesta camino al cumplimiento. Diga conmigo: protección divina. Quiero que sepas que no puedes temerle a la tormenta camino a tu cumplimiento, porque en medio de la tormenta nunca te faltará la protección divina. Si dependes de Él, si has menguado para que Él crezca, si le has dicho al Eterno: se trata de ti y no de mí, quiero que sepas que tienes que subirte a la barca sin miedo a lo que vaya a acontecer, porque pese a lo que se pueda manifestar ahí arriba, la protección del Eterno estará contigo. Dice la Biblia que mientras ellos navegaban, ¿qué aconteció? Jesús se durmió. Pregúntale al que está a tu lado: a veces, en alguna ocasión, has sentido que Jesús se duerme en tu barca.
ay, sierva, si usted supiera, ahora mismo él está durmiendo. ¿Ha sentido que en algún momento, con promesa, con palabra, con dones, la licenciada, la arquitecta, la doctora, la que se graduó con laude, con honores, de repente siente que Jesús se duerme? Y él dijo que el 2024 era tiempo de manifestación. Usted, no sé si llegó a jugar esto. Cuando yo estaba muy pequeñita había un juego que era veo. ¿Qué veo? Una cosa. Así hay gente que se pone no veo nada. Ellos estaban impresionados con Jesús. Ay. Al ver la capacidad que tenía Jesús de dormirse mientras la tormenta los estaba ahogando a ellos. ¿Cómo es posible que este hombre fue que nos dijo? Porque ahí sí es duro cuando tú te aclaras que fue Dios. Este hombre fue que nos dijo a nosotros: vamos al otro lado. Y no solo eso, nos subimos a la barca. Cuando nos subimos empieza el viento a soplar y este hombre dice que roncando aquí arriba. Y es el momento donde usted dice: no fue Dios que me habló, fue Dios, no fue Dios. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y Jesús en esta ocasión estaba mostrando parte de lo que era su humanidad, porque estaba cansado, venía de una trayectoria fuerte de trabajo. Y él a veces necesitaba dormir. Y aunque hubiera un lugar que no era muy probable o adecuado, él echaba su pavita ahí. Pero extrapolándolo al espiritual, imagínense lo desesperados que estaban ellos. Imagínense cómo usted se pone y cuál es la actitud de él cuando sabe que él nos dio una promesa. Y eso me lleva cuando el profeta dijo lo siguiente: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que ella va a velar hasta el cumplimiento de esa palabra. Cuando usted y yo recibimos una promesa de Dios, como Él es omnisapiente y Él no está improvisando, su diseño y su libro estaba escrito antes de que usted y yo pensáramos nacer, antes de que su mamá y su papá se encontraran y dijeran: me gusta la morenita, la blanquita. Ya esto estaba escrito. ¿Sabe lo que el Señor hace? Que cuando nos da una palabra y a usted y a mí, ocurre lo que ocurre con la gente que tiene mucho dinero, que cuando va a salir, como sabe que tiene cosas de alto valor, paga seguridad en la casa. De esa misma forma ocurre con alguien que recibe palabra de Dios, que recibe promesa de Dios. Él dice: en tu promesa hay un guarda que no va a dejar que tú te vayas, que tú te muevas, que tú salgas hasta que no se manifieste esa promesa. Hay alguien que cree que en su promesa, que en la palabra que recibió de parte de Dios hay seguridad. Hay una seguridad velando y diciendo: bueno, ya se está moviendo para aquí, se está moviendo para allá. Esta mujer tiene una promesa encima. Y sabe una cosa, que en ese momento, cuando ellos hicieron esto, dice que ellos llamaron. Ay. Hay gente aquí que está en tormenta porque está yendo al lugar incorrecto. ¿A quién tú llamaste en esta semana? ¿A quién llamaste esta tarde? Hay gente que está lejos de su cumplimiento porque está yendo a lugares que no son los adecuados para recibir la palabra que necesitan en la tormenta. Y dice la Biblia que cuando
las cosas salieron del control de los discípulos, ellos corrieron hacia donde estaba Jesús. Y hay gente que tiene que correr al lugar donde se encontró con Jesús. Hay gente que tiene que correr otra vez a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que ellos despertaron al Maestro. Ellos despertaron a Jesús. Hay una mujer que en medio de su crisis, en medio de su parálisis espiritual, un hombre que tiene que llamarlo otra vez. Él te dice: yo estoy ahí en la tormenta, despiértame. Yo estoy ahí, llámame. Hay una iglesia que lo llama en esta noche y le dice: me estoy ahogando, reconozco que no puedo, reconozco que no tengo fuerza. Yo simulaba estar bien, pero te necesito. Yo simulaba que todo estaba marchando bien. Hay algo que paraliza la manifestación y el auxilio de Jesús en nosotros, y es la falta de reconocimiento por quedar bien con los demás. La postura. Es que yo soy ministro, yo no puedo cerrar esa agenda. Pero él sabe que la barca está llena de agua. Yo no puedo dejar de dirigir en ese servicio. Y más hoy que van gente de alto rango. A mí tienen que verme ahí, pero él sabe que la barca está llena de agua y casi no se le escucha la voz porque se está ahogando. Yo quiero decirle a más de dos que están aquí: él conoce la tormenta, y no solamente la conoce, está en medio de ella. Llámalo para que se despierte, porque en medio del cumplimiento de Dios para tu vida puedes contar con la protección de Él. Yo te pregunto, ¿cómo tú asumes la tormenta cuando llega y azota tu barca? ¿Sigues parada en la palabra para el cumplimiento? ¿O te atemorizas o llamas a Jesús? Quiero decirte que es el tiempo de poner a Dios primero en todo. ¿Por qué tú coges el teléfono y primero le marcas a tu befa antes que ponerte de rodillas? Primero vas donde la compañera de oficina y no dice: ahí desde tu lugar de trabajo, Jehová, esta situación está contigo. Porque el que consulta primero a los hombres trae disensión y chimoteo, pero el que consulta con Dios recibe dirección y alineamiento. Hay dos connotaciones en esta parte de la historia de Jesús y los discípulos. Número uno era la confianza que Jesús quería manifestar en ellos del Padre. Que a pesar de que los vientos estaban soplando fuerte, Él se mantenía dormido, sabiendo que Él tenía una promesa para cumplimiento. Y no era que Él estaba ignorando a los discípulos, era que estaba creando dependencia en ellos de Él. Lo único que nos sostiene en medio de la tormenta es la palabra que recibimos. Y a veces nos pasa que cuando estamos en medio de la tormenta, de los vientos que azotan la barca, la presión es tan fuerte que se nos olvida lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo a los discípulos? Pasemos al otro lado. Eso era suficiente para ellos saber que no iba a pasar nada más que los vientos en esa barca, porque Él es infalible y la palabra que Él desató fue que iban a pasar al otro lado. Cuando ellos vienen y despiertan a Jesús, ¿sabe lo que acontece? Ellos le dicen: Maestro, tú no tienes cuidado de que nosotros perecemos.
Pero me llama la atención esto, y voy cerrando ya con el último punto. Y es que cuando Jesús se para, la actitud que toma Jesús, pastora, es una actitud terrible. Y es lo que nosotros tenemos que identificar. Cuando tú vas camino al cumplimiento, hay espíritus, hay huestes espirituales de maldad que se van a levantar, y tú tienes que tener el discernimiento para saber qué acaricias y qué reprendes. ¿A quién le hablas? ¿A quién aconsejas? ¿Y a quién confrontas? Porque hay gente llena de demonios que vamos de qué, para saber cuándo hay que pasar la mano y cuándo hay que usar la mocha. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se para y le dice, cuando ellos lo despiertan, mi amor, le dice al viento: callen, enmudezcan. ¿Sabes por qué? Porque el discernimiento a Jesús le dio a entender que había una fuerza mayor, que no era simplemente la naturaleza que estaba ahí. Cuando usted y yo estamos camino a nuestro cumplimiento, a la asignación que Dios desató para nosotros, tenemos que tener el discernimiento, porque hay cosas que nosotros le decimos: calma, ay, vamos a orar, ay, siéntate ahí. Cuando usted y yo tenemos el discernimiento, hay cosas que tenemos que decirle en el nombre de Jesús. Aunque tú te disfraces, yo sé lo que hay detrás de ti. Por eso le dice ahí a la mujer de Jeroboam, ella vino con un traje raro, con una mueca, y le dice: mira, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué tú te finges ser otra? Yo sé quién tú eres. Y a la que está a tu lado, el cumplimiento es para gente aguerrida, no para gente ñoña. El cumplimiento es para gente aguerrida que sabe lo que está peleando y conoce la palabra que se le entregó. Que no va a venir y que con un trapito, no. Va a venir con la autoridad delegada del Padre y le va a decir: mira, viento, cállate. Jehová lo que dijo, eso es lo que va. Lo que Jehová indicó, lo que Jehová declaró. Jehová dijo que hay crecimiento. Jehová dijo que hay multiplicación. Jehová dijo que no vamos a cerrar. Cállate, cállate. Jehová dijo que esos muchachos le van a servir en el altar. Jehová dijo que mi casa es casa de profetas. Pero hay alguien aquí hoy. Calla al diablo en tu casa. Calla al diablo en tus hijos. Calla al diablo en tu negocio. Y recuerda lo que Dios dijo. Cállalo. Cállalo. Cállalo en la situación que él ha querido amedrentarte. Cállalo en el proyecto de que porque no hay recursos. Tú has visto que el que invita no paga. El que hace la propuesta patrocina. Y hay una amiga mía predicadora que dice que si Jehová es tu socio, haga planes grandes. Rebashenda Kimalaya Sama. Estoy hablando sobre planes en gente aquí. Estoy hablando sobre gente que no tiene nada, pero se le entregó una palabra. Estoy hablando sobre mujeres emprendedoras. Él te digo, tiene la gracia, tienes el don, camina, porque yo estaré. Venga acá, mi amada. Usted, la machanda, y la que está a tu lado, sácame de la gaveta todos los proyectos que Dios te habló. Venga acá, Silva. ¿Sabe qué? En una ocasión Dios me dijo: si tú tienes los recursos, la visión es tuya. Pero si tú no tienes los recursos para lograr la visión, no es tuya, sino mía. Lo voy a repetir.
Si tú tienes la forma de cómo hacer que eso se haga, túmbalo, porque no viene de Dios. Pero si todo lo que está en tu mente no se asemeja a los pocos recursos que están en tus manos, la visión no es tuya, es de Dios. Y lo que es de Él no se echa por tierra ni se guarda, porque Él es autosuficiente para sostener la obra de sus manos. Así es que la visión no se cae ni se aplaza. La visión se manifiesta y se revela porque llegó el tiempo del cumplimiento y de la manifestación. Por cuanto la visión es del Padre, dice Él: yo puse los recursos en tus manos. Levántate y manos a la obra, porque yo estaré contigo, dice el Eterno. La visión es mía, párate y hazla. Hay alguien que sabe que Dios es el Dios de los recursos aquí. Hay alguien que sabe que de la nada Él lo hace todo. Hay alguien que sabe que el Dios de la barca se mete en ella, repasando. Yo veo ángeles aquí que se están activando. Yo siento ángeles entregando cosas aquí. Yo estoy arreyendo. Se están despachando cosas en esta noche. La sorpresa de Dios se va a manifestar en tu apellido. Maishanda. Dice el Señor: mía es la plata, mía es el oro. Shanda. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Manos a la obra en la visión, porque yo estaré contigo. En Aizanda Kiva. Si la barca se hundía, todas las promesas se iban a ir con él. Bajito, bajito, por favor. La misión de Jesús, las esperanzas de aquellos que no le servían y las promesas dichas por Él. Aleluya. Diga conmigo: la última P de Dios es la provisión. Diga conmigo: yo voy camino a mi pleroma. Dice la Biblia que despertando Él reprendió al viento y las olas. Jesús no solo calmó el viento, sino que reprendió lo que impedía que ellos pudieran llegar al otro lado. El Señor no solo viene para salvarte, porque hay gente que ya está salva pero no transiciona. Gente que está salva pero la iniquidad, la limitación todavía le gobierna. Y Jesús no viene solamente a salvarte, Él viene a manifestar lo que dijo Pedro: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo: en todas las cosas. Es imposible que llegues a ser un buen predicador pero un mal suplidor para tu casa. Es imposible que puedas ser un buen maestro en la iglesia pero muy malo enseñando a tus hijos en casa. Es imposible que seas capaz de producir palabra para otros pero en tu casa haya limitación, escasez, mediocridad. Estoy profetizando en el nombre de Jesús que viene un tiempo de cumplimiento de manera integral, donde la gente empezará a ser tan fundamentado en Cristo que todas las áreas de su vida serán sacudidas por la autoridad de Dios. Cuando el gobierno de Dios se impone, como decía el pastor, con fundamento. Y el fundamento
tiene raíz en todos sus laterales, en todas las orillas, en el centro, al lado, atrás. Eso quiere decir que aquel que crece y viene a cumplimiento, viene en todas las cosas. En todas las cosas. Y lo próximo que acontece cuando llega el cumplimiento es que la provisión de Dios se manifiesta. El pastor dijo algo ahorita, mire que me marcó. Yo dije wow. Y dijo que es imposible que aquel que tenga fundamento no tenga crecimiento. Que es imposible que aquel que se encuentra con Jesús se mantenga limitado. Entonces tenemos que despertar la mente de alguien que entiende que ha estado viviendo con Jesús, pero solamente tiene un pensamiento acerca de Él. Porque la revelación del Mesías es más que un pensamiento, es evidencia, es manifestación en todas las áreas de tu vida. El Dios que te da dinero es el Dios que te da matrimonio estable. El Dios que te prospera con cuarto también te hace ser fiel a tu esposa, ser fiel a tus hijos, ser fiel a tu marido. Cumplimiento de agenda, de puertas abiertas, y que predico aquí, que predico allá. No, integrar cumplimiento de que tú no me puedes hablar de los hijos del hermano cuando los tuyos están en desorden. Tú no me puedes venir a ministrar aquí cuando tú tienes vacíos existenciales. Dios me dijo, pastor, yo soy joven, estoy arrancando en esto. Y Dios me dijo, no confundas velocidad y movimiento con productividad y avance. Porque hay mucha gente que se está moviendo, pero poca gente que está produciendo. Así es que el cumplimiento que estamos hablando aquí no es cumplimiento de que yo arrebato que el año que viene yo voy a aparecer en flyer. No. El año que viene yo voy a ir aunque sea a Colombia. Usted sabe que hay profetas de naciones y profetas de ciudad. Hay gente que va ahora por aviones y nunca llegará al aeropuerto. Porque Dios sabe que ese nivel de cumplimiento no puede con el poco carácter que está en ti. La tormenta que se levantó a los discípulos. Sí, porque hay gente que entiende que la efectividad del ministerio son las naciones. Y hay gente que Dios no le puede permitir llegar a las naciones porque están podridos. Bueno, es otro tema. Quiero que sepas que el camino a tu cumplimiento, porque este tiempo no es para gente ñoña. Aquí no venimos a acariciar y que tu proceso y que tranquila, que todo va a estar bien. No, mentira. No soy de los predicadores o los profetas que te dicen cuando llegues a la casa todo va a estar bien. Si tú te alineas va a estar bien. Porque el proceso no te suelta cuando yo te profetizo. El proceso te suelta cuando ya hizo el trabajo de revelar el carácter de Cristo en usted y en mí. Usted puede recibir 30 palabras proféticas, pero si sigue de iracundo, de malcriado, de desobediente, de desalineado, no va a haber nada. ¿Sabe qué, pastor? Hay gente que ellos no hay que reprenderle la tormenta en la barca, porque ellos se convirtieron en su propia tormenta. El problema no es lo que se metió en tu casa. El problema es el espíritu que gobierna dentro de ti. Por eso es que a la hora de consejería y ayuda espiritual, ore primero.
para que Dios le dé discernimiento si usted va a acariciar demonios o va a reprender al diablo para que rueden. Porque hay gente que tiene que rodar por el piso y soy libre en el nombre de Jesús. Esa tormenta fue planeada por Satanás para detener lo que Dios dijo. Pero tú sabes una cosa, que nadie que montó a Jesús en su barca será detenido y exterminado por ninguna tormenta. Yo lo voy a repetir. Mira, agarra a alguien y dile: tú me vas a ver llorar. Van a haber días que yo no voy a querer predicar. Hay días que me voy a sentir decepcionado. Hay días que no voy a querer tomar el altar. Pero sabes una cosa, lo único que tú no vas a ver es que yo te diga: renuncio a la vida de Jesús en mi vida. Renuncio a la vida de Jesús en mi vida. Y aquellos que lo metieron a él en la barca, no importa si viene que es en el árabe, no importa si vienen los perseguidores, no importa si se levantan los desleales, no importa si se levantan los perseguidores. No importa, no hay diablo que pueda, no hay diablo que pueda exterminar a uno que subió a Jesús en su barca. Me voy. ¿Tú sabes algo? Ustedes saben algo, que cada vez que Satanás ve a propósito, él va a planear destrucción. ¿Sí? Cuando el enemigo mira y ve propósito, él inmediatamente hace un plan de destrucción. Él se enfocó en la barca y dijo: si esta gente llegan al otro lado va a haber problemas. Si esta gente cierran el ciclo, hay un manto que cae sobre ustedes. Si esta gente cierran el ciclo, si esta gente honran a Dios, si esta gente hace las cosas como tiene que hacerlo, si esta gente dejan que Jesús sea el que controle esta barca, se va a convertir en indetenibles. Por tanto, hay que detenerlo. Hay que mandar situaciones, hay que mandar discusiones estúpidas, hay que mandar distracciones, hay que mandar comentarios por abajo, hay que mandar gente que empiece a quiquillar porque no conoce la visión. Dice el Espíritu de Dios: la navegación va segura porque yo lo llevo al otro lado. La navegación va segura. No importa lo lejos que tú lo veas, el Dios que prometió, cuando te alineas a Él, será responsable en cumplir. Hay 4 cosas que usted y yo vamos a enterrar hoy que impiden el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Y mientras el Espíritu Santo me hablaba, yo escribía en el iPad: tú no estás en la tierra equivocada. Es que todavía no has mudado tu mente. El problema no está en el alrededor tuyo ni en la palabra que recibiste, sino en una condición interna que tiene que ser podada para que se revele esa palabra. El Señor me hablaba de 4 cosas que impiden el cumplimiento para la generación de este tiempo. Y la primera cosa es la falta de fe. Diga conmigo: falta de fe. Pero no la fe de creer que Dios existe, que Él es real y que al Dios que tú le sirves, sino la fe de saber que el mismo Dios que te salvó
es el mismo Dios que te va a sacar de la condición familiar que tú vives. Impedimento número 2 para el cumplimiento es la falta de rendición. Necesitamos una generación rendida, que no escatime nada delante de Él y solamente le diga Hineni. Que le diga Hineni. He traducido es heme aquí. Yo iré sin trabas, sin prejuicios, sin importar lo que pueda pasar mañana. Número 3, temores. Mucha gente atemorizada que no se lanza para ver lo de Dios. Y tú estás en un campamento de reto continuos, donde tienes que abandonar el temor para que lo de Dios se revele y se manifieste. Los discípulos experimentaron un temor terrible, pero ese temor los hizo desarrollar su fe y por eso llamaron a Jesús. Y por último, y te invito a poner sobre tus pies, complejos. Quiero que sepas que es bueno admirar lo de Dios en alguien más, pero que tú eres un candidato electivo al propósito de Dios también. A veces hay gente tan acomplejada que no hace que se revele lo que Dios ha puesto en sus manos. Y desde tu condición y situación y limitación, Dios te escogió. Jeremías tuvo complejo, tuvo miedo, pero la palabra de Dios fue más fuerte sobre él. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te ha mandado a hacer y que por el complejo tú no lo has hecho? Es que soy pequeño, es que soy flaco, es que no sé hablar, es que no sé hacer esto, es que no sé hacer lo otro. Hay ejemplos en la Biblia que yo no te lo voy a citar por razones de tiempo, de tantas gentes que desde su limitación cumplió con su asignación. Así es que todo complejo que quería impedir el cumplimiento de Dios en tu vida, haga así conmigo, sácalo de ti. Todo complejo que quería impedir que tú puedas desarrollarte en lo que Dios ha dicho para ti, para cumplir la promesa, sácalo. Todo complejo de inferioridad, toda la imitación que el enemigo haya puesto en tu mente, sácala de ti para que el cumplimiento se revele. Tiene que haber alguien dispuesto. Y yo me voy diciéndote esto: si olvidaste la palabra de Dios sobre ti, vengo a decirte que busques tu palabra. Busca tu palabra. Hay mucha gente con palabras enterradas. Busca un pico, busca una pala en el espíritu. Hay gente que tiene que irse cuando se entregó a Cristo. Tienes que irte allá, allá, allá y recordar lo primero que Dios te habló. Busca la palabra que recibiste. No mires para tu lado, no mires hacia atrás. Busca dentro de ti. Busca la palabra y amárrate a ella. Y recuerda lo que Dios te dijo. Porque cuando te olvidas la palabra, corres el peligro de abandonar el propósito sin el cumplimiento de la misma. Alguien dijo que no hay lugares más ricos, prósperos y con proyectos que el cementerio. Porque mucha gente tal vez se fue por no alinearse al propósito de Dios, incumpliendo sus promesas sin verla manifestar. Así es que yo le digo a este pueblo que está aquí: busca la palabra que recibiste de Dios. Busca la palabra sobre tu matrimonio. Busca la palabra sobre tus hijos.
Busca la palabra sobre tu llamado. Busca la palabra sobre tu iglesia. Busca la palabra sobre tu emprendimiento, sobre tu posición en el lugar donde Dios te permitió ser empleado. Busca la palabra y amárrate a ella. Amárrate tan fuerte a la palabra de Dios y dile al Señor: estoy dispuesto a pasar por el tiempo de prueba para ser perfeccionado por ti y ver el cumplimiento de esa palabra. Levanta tus manos, iglesia, en esta noche. Cuando Jesús se despertó, que cayó el viento, dice la palabra de Dios que cuando enmudeció, ¿sabe qué pasó? Le dijo a los discípulos: qué poca fe ustedes tienen. En otras palabras, ¿qué fue lo que yo le dije a ustedes? Lo que yo les prometí a ustedes era que ustedes llegarían al otro lado. Así es que quiero decirte a ti que tienes promesas dormidas, a ti que te has sentido amedrentado, que te has sentido cansado, a ti que sientes, como alguien me dijo en estos días: yo solamente siento que cambié de año, pero no ha pasado nada favorable para mí. Quiero decirte que aunque la visión tú sientas que tarde, espérala. Aunque tú sientas que la visión está tardando, espérala, porque se manifestará lo de Dios para ti. Se manifestará la palabra dicha por Dios para ti. Hay gente que Dios la está removiendo sobre ese lugar. Hay gente que Dios la está removiendo y la está sacando de una posición para ponerla en otra para el cumplimiento. Y los saca de atrás y los pone delante. Penina no sabía que ella estaba siendo irritada para despertar lo que había en ella, porque era una mujer que cargaba el propósito de un Samuel en su vientre. Así es que yo le digo de parte de Dios: tomen el lugar que Dios les ha entregado. Porque así como esta iglesia entró en cambio y en crecimiento de manera integral, entró a un tiempo de cumplimiento donde la gente, escúcheme esto, la gente se va a turbar por cómo nos vemos, pero van a caer por la gloria cuando se sienten aquí. Van a decir: ay, pero esa gente dice que están muy bonitos, muy popicitos. No te equivoques, que aquí las culebras ruedan, aquí los demonios chillan, aquí podemos ver. Levante sus manos conmigo.